Buenos días. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2, capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Que Dios bendiga su palabra. Muy buenos días, querida iglesia de los redimidos. Para mí también una gran alegría poder estar con ustedes. Eh, y bueno, vamos a continuar nuestras presentaciones. Un breve repaso de lo que veníamos analizando desde el comienzo, por lo menos, de esta segunda parte. Analizábamos la forma como Dios creó al ser humano, su macroestructura, la división entre cuerpo y espíritu, cómo el espíritu, mejor dicho, cómo el cuerpo está ampliamente estudiado y sabemos mucho acerca del cuerpo, pero muy poco acerca del espíritu, cuáles son sus funciones, cuál es el problema del ser humano que asienta precisamente allí, en el espíritu del hombre y más específicamente, de acuerdo con cómo lo presenta la Biblia, en el corazón, ese corazón que es engañoso y perverso y que no es accesible al ser humano, que solo Dios lo conoce y que forma parte del interés de Dios que lleguemos a conocerlo, que veamos lo que hay allí, para que podamos ver nuestra necesidad de un Salvador, porque con ese corazón no hay esperanza de vida para el ser humano, ya que del corazón mana la vida, como nos dice Salomón, y en este corazón perverso, engañoso, que traemos como por la ley de la herencia, es imposible que de él mane vida y vida eterna. Nacemos vivos, pero nacemos muertos en nuestra condición. Eh, y entonces entender lo que sucede allí nos conduce a entender nuestra gran necesidad de un Salvador. Y ayer analizábamos precisamente el texto de Juan, donde se dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, entre los hombres, y analizábamos lo que esto implicaba, la, la tremenda, lo difícil que es, aún para Dios, hacernos ver a los seres humanos el engaño de nuestro corazón y la necesidad de un Salvador. En esta mañana vamos a dedicarnos a ver en la parte práctica de todo esto que ha sido bastante teórico. Vamos a ver si hoy y mañana podemos hacer algo más práctico. Y vamos a ver un caso, una situación real. Y al final de la presentación vamos a dar lugar a preguntas sobre este caso específico. Las preguntas acerca de los temas anteriores las vamos a analizar y vamos a tener lugar tal vez mañana o pasado, pero las preguntas sobre este caso que vamos a ver hoy las podemos hacer al finalizar el día de hoy. Bien, vamos entonces vamos con la primera entrada de esta diapositiva. Esta señora es mamá de un joven, un muchacho en su adolescencia temprana. Y esta mamá está muy preocupada por su hijo. Y no sé cuántas de nosotras no lo estaríamos si nos pasara lo mismo. La situación con el muchacho es que ha comenzado a hacerse cortes
cortes en los antebrazos. Podemos avanzar toda esta diapositiva y llegar hasta la segunda, y luego volveremos, ¿sí? El muchacho ha comenzado a hacerse cortes, avanza rápido hasta la segunda y luego volvemos a esta. Esto es algo muy frecuente. Una más. Una diapositiva más. Una más. O bueno, dejémosla allí, ¿sí? Bueno. ¿Sí? Esta imagen es dura, está tomada de la internet, pero es algo que vemos muy comúnmente entre nuestros adolescentes hoy en día. Volvemos a la número 1, a la diapositiva número 1. El muchacho entonces ya hace unos meses, no se puede precisar exactamente cuánto tiempo porque él no le comentaba a los padres que estaba teniendo estas prácticas, simplemente lo hacía y luego lo tapaba, ¿sí? Con buzos de mangas largas, con camperas, para que no se vean sus cicatrices. Pero lo estaba teniendo ya desde hace algunos meses, por lo menos. El muchacho se encierra en su cuarto y casi no quiere hablar con nadie. Con muy pocas personas él accede a hablar. Y lo que habla es muy poquito, no se expresa, no cuenta lo que le pasa, no con las personas. Sí lo hace por las redes sociales y allí él escribe frases y fotografías que expresan profundo dolor que él está viviendo. No solo dolor, sino incluso deseos y pensamientos de muerte. Ha sido diagnosticado con depresión crónica, y este niño también tiene algunos otros diagnósticos, pero básicamente lo que más preocupa es esta situación de sus cortes, ¿verdad? Ahora sí, vamos a la siguiente diapositiva. Yo le preguntaba a su mamá, ¿qué dice el muchacho cuando le preguntan por qué está triste o por qué se agrede, por qué se corta? Y el muchacho contesta que se corta porque eso le alivia el dolor. Y sí, esta es la razón. El dolor físico pareciera competir con el dolor así llamado psíquico, pero que ahora ya sabemos le podemos llamar espiritual, ¿sí? Entonces, cuando se produce dolor físico, parece como que se anestesia un poquitito el dolor psíquico o espiritual, como que se distrae por algún momento. Entonces le pregunto, mamá, y cuando le preguntas al muchacho por qué está triste, ¿qué te responde? Y allí tenemos algunas de las respuestas del muchacho. No le importo a nadie, no soy valioso para nadie, nadie me presta atención, todos me rechazan, entre otras razones de tenor similar. Estas son básicamente las cuestiones que le aquejan al muchacho. Y entonces le pregunto a la mamá si esto es así en su percepción, en lo que ella conoce. La mamá me cuenta que, siguiente diapositiva, habría situaciones que podrían corresponderse con esto. En la escuela, por ejemplo, no está animada esta diapositiva, parece que no, yo sí la tengo animada, pero bueno. En la escuela, el muchacho, ya en la escuela primaria, él tenía amigos, pero
aquellos que consideraba sus amigos, sin poder precisar muy bien por qué, la mamá, de pronto comenzaron a alejarse de él y a publicar en redes sociales cosas desagradables, cosas humillantes para el muchacho. Luego, también en la primaria pasó ya a una instancia de agresión física donde hubo algún tipo de bullying. No, no me explicó exactamente en qué consistió, eh, pero también lo describió así. Al muchacho no le gustaba jugar juegos que implicaran competir con otros, y cuando sus amigos lo invitaban a tener juegos de pelota y juegos que implicaban competencia, él no era bueno en estos juegos porque no le gustaba y no los practicaba, y entonces se transformaba nuevamente en el hazme reír de los amigos porque eh, no era bueno en estos juegos, ¿sí? También los profesores tuvieron alguna participación. No todos, algunos fueron comprensivos con su situación, pero otros y muchos, eh, en vez de cooperar para favorecer la integración del muchacho con el resto de los alumnos, lo hacían a un lado, lo ignoraban, pasaban por su banco sin prestar mayor atención. Y todo esto iba formando parte de la historia de este niño, ¿no? Y finalmente también estaba viviendo una situación de acusación, de ser el incitador a que otros alumnos de la escuela se tengan las mismas conductas autolesivas que él. Y esta era una acusación falsa, porque el muchacho nunca había, al menos él decía que nunca había insinuado nada de esto, al contrario, él trataba de aconsejar a otros alumnos, a otros jóvenes que tenían estas conductas a que no lo hicieran, a pesar de que él mismo lo hacía, ¿no? Y no solo a nivel de la escuela, siguiente diapositiva, sino que también ahora en la iglesia el muchacho empieza con problemas. Justo cuando parecía estar un poco mejor después de ciertos tratamientos y quizás un cambio de ambiente, y que estaba empezando a integrarse allí en el club, de repente un grupo de compañeros lo acusan también falsamente ante el pastor, o al menos ante un pastor, ¿sí? Este pastor acusa a la madre del muchacho de no estar dándole buena educación, sino de consentirlo, de no disciplinarlo cuando el muchacho merecía, de malcriarlo, de no estar ejerciendo bien la maternidad. Y en este punto la madre se siente muy molesta porque además de hablar con ella, habla también con el muchacho, el pastor habla con el muchacho y lo juzga, digamos, le dice, en lugar de preguntarle, tú hiciste tal o cual cosa, que era de aquello de que lo habían acusado, él da por sentado que el muchacho hizo esas cosas y comienza a reprenderlo por lo que hizo. Y la mamá se siente muy molesta y muy ofendida por lo que le ha dicho al muchacho y por lo que le ha dicho a ella, diciendo también que le ha faltado el respeto a ella en la forma de hablarle. Insisto, situaciones muy
todas estas situaciones muy comunes en la vida real. Y esto está tomado de la vida real, hemos cambiado algunos aspectos de algunos detalles, sí, pero son situaciones que se dan en la vida real. Y aquí estoy procurando ayudar a esta mamá, que está preocupada por su hijo y busca ayuda. El muchacho ya casi no quiere hablar con ella, ¿sí? ¿Se imaginan lo preocupante de la situación, ¿sí? Así que desarrollamos un diálogo con la mamá en la siguiente diapositiva. En las próximas diapositivas destaco los puntos más sobresalientes del diálogo que tuvimos por más de 2 horas con esta señora, o aproximadamente 2 horas. Y lo que voy registrando aquí en estas diapositivas es el modo como se desarrolla el diálogo. No quiere decir que las respuestas sean siempre las correctas. Yo las voy registrando simplemente para que vayamos viendo la evolución o el cambio en la manera de pensar de la madre de este joven a medida que va entendiendo cómo Dios ha diseñado el ser humano para funcionar, ¿sí? Así que hago esta aclaración para que si de pronto vuelven a mirar la grabación o las diapositivas, sepan que las respuestas de la señora no son necesariamente las correctas desde el comienzo, ¿sí? Entonces, habíamos quedado en que la mamá estaba muy molesta por el destrato o la falta de respeto que había recibido de parte del pastor. Allí mi pregunta para con esta señora fue, ¿necesitas tú el respeto del pastor? ¿Necesitas que el pastor, el vecino, el directivo, el maestro te respete? ¿Necesitas tú eso? ¿Qué creen que fue la respuesta de la mamá? Siguiente entrada. La respuesta de esta mamá fue un rotundo sí, claro, por supuesto que lo necesito, ¿sí? Entonces le hice otra pregunta. ¿Cuánto respeto del pastor necesitas para ti? Y la respuesta vino también inmediatamente y muy rotunda y me dijo todo. Necesito todo el respeto del pastor. Le digo, escúchame nuevamente, vuelvo a preguntarte. Esta mamá ya había sido introducida al conocimiento de la ley de la vida, ya había empezado a entender el funcionamiento del ser humano y de la ley de Dios hace unos pocos días, hace poco tiempo, pero está entendiendo, está en el proceso de aprender. Entonces, ante la respuesta de ella, le vuelvo a preguntar, ¿estás segura que necesitas todo el respeto del pastor? Y me dice, sí, por supuesto. Y entonces le pregunté lo siguiente, esas respuestas que tú me estás dando, siguiente entrada, esas respuestas que tú me estás dando, ¿provienen de la verdad o del engaño del corazón? Y aquí me detengo un momento para que recordemos los temas que vimos la semana pasada o antepasada ya, ¿sí? ¿Recuerdan los engaños del corazón? Donde dibujábamos las 3 esferas, la esfera de nuestros pensamientos, la esfera de nuestra voluntad y nuestras acciones, y allí en el centro el
corazón. Y explicábamos lo que la Biblia nos enseña acerca del corazón, cómo es engañoso, cómo no nos damos cuenta lo que está allí porque está a nivel subconsciente. ¿Y de dónde se originó este engaño? ¿Sí? Analizábamos que el engaño, la raíz de todos los demás, el engaño por excelencia, es el engaño en cuanto a la identidad. El que surgió en el espíritu del ser humano como consecuencia de haber creído la información de Satanás, que les dijo, si comen del árbol, del fruto del árbol, van a ser como Dios. A partir de ese engaño, todos los demás tienen lugar en el espíritu del hombre. Entonces yo le pregunté a esta señora, estas respuestas, la de que necesito todo el respeto del pastor y lo necesito para mí, ¿sí? ¿Provienen de la verdad o del engaño del corazón? Y la señora me respondió, sí, y allí entró en duda, no tenía muy en claro cómo era la situación. Como vi que estaba en duda, pasé a explicarle el diseño de Dios para el ser humano. ¿Cuál es el diseño de Dios para un ser humano? Bueno, hablábamos de la macroestructura, pero ahora vamos a hablar del funcionamiento del ser humano en general. Y allí presentaba que Dios diseñó todo lo que Dios ha creado para que funcione como un canal. Un canal es una estructura muy simple. Uso esta lapicera para ilustrar cómo funciona un canal. Esta lapicera tiene un puerto de entrada, tiene una entrada, una salida. Y, y tiene un propósito, ¿sí? Nadie que diseña algo sin un propósito. Aquel que diseñó esta lapicera, diseñó la lapicera con un determinado propósito. El propósito de una lapicera es que yo pueda escribir allí sobre un pedazo de papel, ¿sí? Entonces, simple, un canal tiene una entrada, una salida, un propósito, y para cumplir con este propósito se requieren ciertos elementos. Hay necesidades necesarias, valga la redundancia, para llevar adelante el propósito. ¿Qué necesita esta lapicera para poder cumplir su propósito? Pues simplemente tinta. La tinta es lo que le va a permitir a la lapicera escribir. Entonces, con este sencillo ejemplo, yo le explicaba que el ser humano también es una lapicera, también es un canal. Tenemos un puerto de entrada, tenemos un puerto de salida, tenemos un propósito, así nos ha diseñado Dios, y tenemos necesidades en nuestro cuerpo y también en nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, una entrada, una salida, un propósito y necesidades. Así nos ha diseñado Dios para funcionar. Luego de explicar el funcionamiento como canal, ella ya lo conocía, pero aquí en esta presentación lo vamos a repasar. Analizábamos también
que además del funcionamiento, Dios diseñó que para la entrada solamente hay una posibilidad. Solamente somos dependientes de una fuente que puede proveer aquello que necesitamos. Y esto está claramente expresado en la primera tabla de los 10 mandamientos. Solamente Dios es la fuente de todas nuestras necesidades y no hay otro lado donde podamos ir a aprovisionarnos de aquello que necesitamos, tanto a nivel físico como espiritual, que no sea de Dios, que no provenga de Dios. Y en la salida, en la segunda tabla de los 10 mandamientos, está allí especificado a quién tenemos que dar aquello que hemos tomado de Dios. Entonces, la fuente, la entrada, una sola, exclusivamente de Dios. La salida es múltiple. A todas las personas, a todo nuestro prójimo, damos de aquello que hemos tomado de Dios. La salida es incluyente. Podemos incluir a tantas personas como queramos en nuestra acción de dar aquello que hemos tomado de la fuente exclusiva que es Dios. En esto consiste entonces el diseño del ser humano y la ley que rige el funcionamiento. ¿Sí? No estoy copiando aquí las citas del deseado de toda la gente, porque entiendo que ya han sido presentadas en la primera parte con la doctora María Rosa y Natalia. Entonces, luego de recordar el diseño de Dios y el funcionamiento del ser humano y la ley que rige su funcionamiento, volví sobre este ejemplo, ¿no? Y le pregunté, ahora dime, ¿cuánta tinta necesita la lapicera para sí misma? Le costó entender un poquito la pregunta, pero insistimos otro poquito y lo entendió finalmente. La lapicera no necesita nada de tinta para sí misma, solo necesita la tinta para dársela al papel, para escribir algo sobre el papel, para cumplir su propósito, ¿sí? Entonces, siguiente entrada, ¿cuánta tinta necesita la lapicera para sí misma? La respuesta es, siguiente entrada a la diapositiva, la respuesta es nada, cero, solo necesita la tinta para cumplir con su propósito. ¿Mm? Bien, lo siguiente es explicar, mira, tú quieres que, en este caso era un pastor, o puede ser cualquier otra persona, tú quieres que esta persona te respete. Ahora, lo que debes empezar a entender es, siguiente entrada, que la tinta es el respeto que tú quieres recibir del pastor. Recuerdan que hablábamos de las necesidades del espíritu del hombre, que en realidad todas se resumen en una sola. Hablábamos de las necesidades espirituales que incluían respeto, afecto, justicia, verdad, libertad, comprensión, reconocimiento, etcétera, etcétera. Y son tantas que es difícil enumerarlas a todas, ¿sí? Pero son todos aquellos elementos que necesita el ser humano, que no lo necesita físicamente porque el respeto no es algo que lo necesiten ni mis pulmones, ni mis riñones, ni siquiera mi cerebro. El respeto es una necesidad espiritual, es el espíritu del hombre el que lo necesita. Y decíamos que todas esas necesidades se pueden englobar dentro del amor, porque donde hay amor hay respeto, hay afecto. El amor da libertad, el amor no comete injusticias, en el amor hay justicia, en el amor hay verdad, el amor
no miente, ¿verdad? Entonces, todas aquellas necesidades están englobadas en el amor. Ahora bien, la tinta de esta lapicera es lo que la lapicera necesita. La podemos comparar con el respeto o el amor que esta señora presentaba, que necesitaba que el pastor la respete. Ahora cambia la cosa, ¿verdad? Porque habíamos dicho que ¿cuánta tinta necesita la lapicera para sí misma? 0. No necesito la tinta para mí misma, solo necesito la tinta para escribir, para darla al papel, para cumplir mi propósito. Y lo mismo ocurre con el amor, con el respeto en este caso, que es el aspecto del amor que estamos analizando. No es una necesidad que yo tenga para mí mismo, sino que el amor es un medio por el cual necesito cumplir el propósito para el cual Dios me creó. No es algo que deba quedarse conmigo o que yo necesite para mí, sino que es algo que necesito dar. Muy contrariamente a todo lo que nos enseñan muchos libros por allí, que nos dicen que si no recibes de los demás un buen trato, entonces la otra persona es una persona tóxica para ti. Está muy de moda esa palabra, esa expresión. Entonces tienes que protegerte de esa persona, tienes que alejarla, tienes que eliminarla de tu vida porque te hace daño si no te da aquello que tú necesitas. Cuán maravilloso es nuestro Dios y cuán agradecidos podemos estar que en su palabra, en la Biblia, no existe ni un solo texto que diga que necesitamos ser amados por los demás. El Dios que nos creó, que sabe nuestras necesidades, porque Él las creó, que Él sabe cómo se suplen nuestras necesidades, porque Él diseñó el modo de suplirlas, que sabe que necesitamos amor. En ningún lado de su palabra nos dice que necesitamos ser amados por los demás. Todo lo que tenemos en la Biblia son consejos acerca de que yo soy la que tengo que amar a los demás, yo soy la que tengo que amar al prójimo y aún al enemigo. Esto cambia naturalmente, radicalmente, 180 grados, la manera como entendemos y percibimos las cosas. Y esto sucedió con esta mamá. Quedó como descolocada por un momento y luego comenzó a reflexionar y entender. Entonces, siguiente entrada, ¿cuánto respeto del pastor necesitas para ti misma? Le volví a hacer la pregunta y respondió esta vez, nada. Primero con signos de pregunta y luego con signos de exclamación. Nada. Porque el diseño de Dios, la ley de Dios, nos establece que todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales, tienen una sola fuente. Solo deben satisfacerse en Dios. Solo puedo tomar amor de Dios. Solo puedo tomar respeto de Dios. Sí necesito, pero lo necesito no para mí, necesito para dárselo a los demás. Entonces, aquello que tú estás pidiendo que esta persona te dé respeto, sea respetuosa contigo, es en realidad aquello que tú debes tomar de Dios para dárselo y tú necesitas ser respetuosa porque tú vives de lo que tú haces, no de lo que hace la otra persona. Dios te diseñó para que tú vivas de lo que tú tomas y lo que tú das a los demás, no de lo que los demás puedan ofrecerte. Eh,
Vamos entonces a la siguiente diapositiva, donde está explicado esto que estábamos hablando, ¿sí? De acuerdo a la ley diseñada, a la ley de la vida diseñada por Dios, ¿quién es la única fuente donde puedo tomar respeto y amor? Dios es la única fuente de donde debo y puedo tomar el auténtico respeto, el auténtico amor. ¿Y a quién se lo debo dar? A todas las personas con quienes me relaciono. Ahora, luego de explicar esto, le hice esta pregunta. Mira, en el momento en que tú te ofendes porque alguien te falta el respeto, no te respeta en su forma de hablar y te usa palabras o frases que son eh, feas, ¿qué te dice esto? Si tú te ofendes por esto, ¿dónde está esa persona? Si tú te ofendes por lo que te dice, ¿esa persona está aquí a la salida o está aquí a la entrada del canal? ¿Tú le estás dando algo a esa persona o tú estás tomando algo de esa persona? También costó un poquito, pero finalmente entendió que el enojo que ella sentía y la molestia que ella traía, y recuerden, esto no es algo del momento, ¿no? Esto se venía acumulando en ella desde hace mucho tiempo. Ahora simplemente esta era como la gota que colmaba la copa. Esto que ella sentía se debe a que está tomando de un ser humano, está colocando al ser humano en la entrada del canal en lugar de tenerlo de salida. Entonces yo le pregunté, siguiente entrada, ¿qué prefieres? ¿Tener el respeto de Dios o el respeto de un ser humano? Ah, claramente prefiero tener el respeto de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué me ofendo cuando un ser humano me habla feo? Por el engaño de mi corazón es la respuesta, porque en mi corazón estoy vinculada o estoy conectada. Recuerdan que hablábamos el sábado y mostrábamos el ejemplo de la computadora, cómo debe conectarse para poder funcionar. En nuestro corazón se produce esa conexión a través de la confianza, que en lugar de ser directamente para con la información que Dios me da, en el estado de nuestra naturaleza caída, nuestra conexión se establece con la información que los seres humanos, y a través de los seres humanos recibimos la información que nos da Satanás. Ah, sí, ah, sí. Jeremías capítulo 2, versículo 13 nos dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esta fue nuestra lectura bíblica esta mañana. Necesitamos entender que en la Biblia el agua se lo utiliza para ejemplificar el amor, ¿sí? Y ahora podemos reproducir este texto de la siguiente manera. Dos males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de amor, y cavaron para sí cisternas que no pueden retener amor. Y fíjense que Dios no está hablando de los incrédulos, de los paganos, está hablando de su pueblo. Oh sí, el engaño de nuestro corazón conduce a que hagamos estos dos grandes males. Nos desconectamos de la fuente de amor que es nuestro Dios, de la fuente de vida, y queremos obtener aquello que necesitamos, como el amor, el respeto,
el aprecio, la justicia, queremos obtenerla de seres humanos. Qué triste nuestra condición. Siguiente diapositiva, entonces. Tomar de fuentes humanas, querer obtener de cisternas rotas que no pueden retener agua, que no pueden retener amor, pretender alimentar nuestras necesidades espirituales de allí, nos conduce, en este caso, a las lesiones que se estaba provocando también el joven. No solo al enfado que tenía la mamá, sino también en un grado, ya llevadas a un grado mucho mayor, a las lesiones que este joven se estaba realizando. Porque la causa que él daba para su tristeza, por la cual se provocaban las lesiones, eran, estas recordamos, no le importo a nadie, no soy valioso para nadie, nadie me presta atención, todos me rechazan. Vamos a comparar esta diapositiva con la siguiente, donde podemos ver qué distinta se vuelve la vida cuando en lugar de tomar de fuentes humanas, de cisternas rotas, tomamos de la auténtica fuente para suplir nuestras necesidades. Aquí la necesidad en la primera frase de este niño era: no le importo a nadie, la necesidad de ser importante para alguien. ¿Por qué quisieras ser importante para un ser humano cuando Dios te dice en Malaquías capítulo 3, versículo 17? Dios dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Van a ser especial tesoro. Nuevamente, ¿qué prefieres? ¿Que te valore un ser humano o que te valore Dios? No soy valioso para nadie, decía el muchacho, ¿sí? Ahora, si yo tomo mi valor de lo que Dios dice, y ese valor que Dios me da, lo tomo para relacionarme con las demás personas, haciendo que las demás personas sean valiosas para mí. ¿Qué diferencia? ¿Cuánta sanidad surge de tomar las palabras de Dios? Isaías 43, 4 nos dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Qué contraste entre tomar la información que Dios nos da, cuánta sanidad, o tomar la información que los seres humanos nos dan, cuánta enfermedad, cuántas lesiones, cuánto dolor, cuando permanecemos conectados a la fuente incorrecta. La otra queja del muchacho era: nadie me presta atención. Y allí busqué simplemente un texto de la Biblia para ayudarnos a entender un texto de la Biblia donde Dios dice que Él nos presta atención. Salmos 34, Salmos 34, 15, ¿verdad? Sí. Busqué ese texto y allí se nos dice: los ojos de Jehová están sobre los justos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Si yo puedo alimentar mi espíritu con la palabra de Dios y puedo saber y atesorar la palabra de Dios en mi mente y llevarla conmigo siempre, sabiendo que Dios está atento a cada cosa que yo hago, voy a estar prestando atención a lo que haga el maestro, si el maestro pasó de largo y me prestó atención o no me prestó atención. No. ¿Cuánto más útil nos sería
tomar y que nuestro espíritu procese lo que Dios nos dice y lo que Dios hace y no lo que los seres humanos hacen. Solo lo que Dios hace puede realmente suplir nuestra necesidad. Y la última frase es, en este muchacho era, todos me rechazan, ¿verdad? Y busqué aquí un texto sobre la aceptación. O sí, el rechazo es uno de los pensamientos o sentimientos más difíciles del ser humano de aceptar. El rechazo va y se mete en el centro de nuestro corazón, porque pega justo en el yo, en el ego. Cuando alguien nos rechaza, salta la vieja naturaleza porque se siente muy dolida. Y aquí tenemos un texto de Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6, que es un antídoto contra estas emociones y pensamientos de rechazo que tanto daño nos hacen. Allí leemos que habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Dios, de Dios podemos tomar el valor que tenemos, de Dios podemos tomar atención, Dios nos presta atención. Claro, no la tomo para mí, la tomo para dar, ¿sí? Yo sé que Dios me presta atención, confío, mi confianza está puesta en la palabra de Dios. Sé que Dios me presta atención y que no importa lo que hagan los demás seres humanos, yo sé que tomo la atención que Dios me da y puedo darla a otros seres humanos. Cada ser humano pasa a ser importante para mí. Jamás voy a pasar por delante de alguien sin prestarle atención, porque yo sé que Dios me presta atención y eso mismo quiere Dios que haga con los demás. Mi valor, no tomo mi concepto de cuánto valgo de lo que me dicen los demás o de lo que yo puedo hacer, sino tomo mi concepto de cuánto valgo de lo que Dios dice que valgo. Y no lo tomo para quedármelo. No es para mí que necesito ser valiosa a los ojos de Dios para cumplir la misión, para ayudar a otras personas en el camino de la salvación. No necesito sentirme rechazado porque en el amado somos aceptos, en Cristo somos todos aceptados. Y esa aceptación que tenemos de Dios, cuando vivimos entendiendo que somos aceptados en Dios, también vamos a aceptar a las personas y no vamos a ser personas que rechacemos a los demás. ¿Qué diferencia cuando en nuestra vida obramos por la gracia de Dios y por la naturaleza que solo Cristo es capaz de darnos a través del Espíritu Santo, de implantar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, a través de esa naturaleza de Cristo, vivir nuestra vida tomando de Dios para dar a los demás y ya no estamos pasándole factura a otras personas por lo que hacen o dejan de hacer, o por lo que dijeron o dejaron de decir. Es mi deseo y mi oración constante y la razón por la cual vivo que esto sea una realidad en la vida de cada persona con la que el Señor me permite entrar en contacto. Que puedan ver la belleza de la ley de Dios. Que junto con David puedan decir, todo el día medito en ella, todo el día es ella mi meditación, me deleito en tus estatutos. Porque en la ley de Dios, en el diseño de funcionamiento de Dios para el ser humano y para todas las criaturas, hay vida, hay sanidad, hay belleza. Y solamente a través de su ley podemos sanar aquellas heridas, aquellas autolesiones que el autoengaño de nuestro corazón
nos lleva a producirnos. Voy a terminar con una oración y entonces vamos a dar lugar a las preguntas que puedan haber, repito, sobre este tema específico que hemos tratado hoy. ¿Sí? Oremos. Padre amante, mi corazón se hincha de alegría, de gratitud, por la forma maravillosa como nos has diseñado, como nos has creado, porque tú eres la fuente a donde podemos ir a beber gratuitamente todo lo que querramos para nuestras necesidades espirituales. Gracias, Señor, porque no nos has creado para necesitar tomar el afecto de seres humanos, sino para que nuestra felicidad sea completa en el momento en que lo damos. Y eso está en nuestra esfera de acción. Tomándolo de ti, podemos darlo a los demás. Señor, que aquellas personas que han participado en este seminario en forma virtual, quizás no todos los días, pero al menos algunos días, y que estén atravesando dificultades similares quizás a las que atraviesan las personas de las cuales analizamos el caso hoy, puedan ver también la belleza de vivir conforme a tu ley, por la gracia de Cristo, por la vida de Cristo que podemos vivir por la fe. Gracias, Señor, porque escuchas nuestras oraciones y porque estás siempre atento a tus oídos, porque siempre nos valoras, porque diste la vida de tu Hijo por nosotros. Señor, queremos aceptar y queremos vivir del mismo modo como vivió Cristo, para que cuando nos reunamos con Él en el cielo, Él pueda decir lo que ya se dijo en las profecías del Antiguo Testamento: verá la aflicción de su espíritu y su alma estará satisfecha. Porque Cristo verá que por la aflicción de su espíritu, las almas de muchos redimidos gozarán de la eternidad con Él. Es mi deseo que cada uno de los que estamos aquí podamos encontrarnos entre aquellos que llevemos satisfacción al alma del Espíritu de Cristo, porque hemos entendido para qué vino y hemos aplicado su vida a nuestras vidas. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén.